año 2022. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 7, con el título Esperanza Indestructible. Y el verso para memorizar dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos el capítulo 5, el verso 5. Quiero una vez más, antes de entrar al estudio de esta semana, agradecerle su participación conmigo aquí, con nosotros aquí en el canal. Si está llegando por primera vez a nuestro canal, por favor, considere suscribirse al canal. Es muy importante su participación. En los próximos meses debo anunciar los cambios aquí en mi canal, los ajustes para que usted pueda participar. Y si usted se suscribe y marca en la campanita de notificaciones, usted será avisado de todos estos cambios. Tengo mucha novedad para estos próximos meses, así que participe. ¿Le parece así? La lección de esta semana, vamos a comenzar, habla de cómo es difícil entender el carácter de Dios, entender los planes de Dios, pero es posible confiar en Él. Mira, cuando todo va bien, es fácil confiar que Dios es Dios. Pero cuando todo va mal, una de las características del ser humano es cuestionar los designios de Dios. Yo he encontrado en mi ministerio mucha gente triste, lastimada, diciendo así: no creo que Dios me haga caso, no creo que Dios se preocupe conmigo porque mi vida está hecha a pedazos. Todos los días yo recibo mensajes de esa naturaleza en mis medios sociales, en especial en Facebook, que hoy día es el único medio social donde yo puedo ver los mensajes. Pero aquí mismo en YouTube, en los comentarios, es posible ver ese nivel de comentarios de gente herida, de gente lastimada, de gente sufriendo, ¿sabes? Cuando las cosas salen del lugar, es difícil cuestionar. Estos días mi hija más grande pasó por un problema y me senté con ella en su habitación y tenía lágrimas en los ojos, estaba muy herida por todo eso. Y le dije: hijita, es en ese momento que nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Yo no creo que vas a entender el porqué de las cosas, pero yo creo que puedes aprender a confiar de que Dios sabe que es lo mejor para tu vida y que Dios está abriendo nuevas puertas y que Dios te va a llevar por lugares muy hermosos. Eso pasó a casi un mes. Ayer estuve por más de una hora hablando y ella me contaba, está en la universidad ahora, y por videollamada me contaba: papá, tanta cosa linda, tanta cosa buena, estoy viviendo tanta felicidad aquí, he hecho tantos amigos aquí, papá, estoy tan feliz con todo. Y a mitad de la conversación le digo: hijita, ¿te acuerdas de esa noche que hablamos en tu habitación, cómo estabas triste? Sí, papá. Hoy día entiendes cómo Dios estaba en control de todo. Y se da una risa y me dice: sí, papá, hoy día entiendo. Querido, escucha, yo me imagino que estás sufriendo, que estás dolido y que estás pasando momentos muy difíciles. El crisol es de verdad angustiante, pero por favor recuerda eso: Dios está contigo. No lo vas a entender, pero puedes confiar en Él. Así que confía en Dios. Comienza el estudio de esta semana escribiendo en los comentarios: yo confío en Dios. Confía en Él. Verás las infinitas bendiciones que Dios tiene para ti. Lección de domingo, el día 7 de agosto, con el título El panorama completo. La lección comienza diciendo así: en medio del sufrimiento es muy fácil suponer que lo que nos pasa es lo único que importa. Pero el panorama es un poco más amplio que solo el yo. ¿A qué se refiere la lección? Cuando uno está en dolor, es muy común mirar a uno mismo sin mirar a lo que está alrededor. Cuando era pastor en Brasil, conocí a una señorita en una de las iglesias que llegué, que estaba muy herida, muy sentida. El novio, faltando pocos días de la boda, se fue. Ella se sentía sumamente injusticiada, sentía de que la gente no la había apoyado, sentía que amigos la habían traicionado.
Cuando uno está enfrentando momentos dolorosos así, piensa que todo tiene que ver con uno mismo, que todo el mundo se le está viniendo en contra a uno mismo. Y eso, gente, eso es muy problemático. Escuchen, la lección de domingo va a contar la historia de Habacuc. En capítulo 2, 3, perdón, a partir del capítulo 1, encontramos todo lo que Habacuc pudo ver de dolor. La invasión, el exilio. Entonces algunas cosas para Habacuc quedan claras en medio del dolor. Y eso quizás sea algo que nosotros necesitamos aprender en nuestro día, en nuestra vida, en los problemas que nos enfrentamos. Tenemos que aprender, por ejemplo, que cuando leemos Habacuc, y se le recomiendo el capítulo 1 y el capítulo 2, uno de los puntos que valdría la pena recordar es que todo lo que es malo al fin será destruido. Las traiciones, las faltas, los problemas, la manera mala de las personas, todo eso va a ser destruido. Todo eso llegará al fin. ¿Sabe, gente linda? Por veces nosotros pensamos que el problema que nos está lastimando hoy día es el fin nuestro, y no es. El problema que nos está hiriendo hoy día es solamente una etapa de nuestra vida, y nosotros en el nombre del Señor Jesucristo la vamos a superar. Ahora, hay un concepto que encontramos aquí en la vida de Habacuc que vale mucho la pena. Es que Habacuc tuvo la oportunidad al fin en la revelación profética de ver todo el panorama, y él pudo ver no solamente la restauración del pueblo de Israel, como pudo ver el fin de todas las cosas. Queridos, hoy día cuando miramos a la Biblia, no solamente encontramos en la Biblia bálsamo para nuestras heridas, hoy encontramos en la Biblia también referencias a de que todo esto que vivimos un día llegará al fin y lograremos tener la paz que siempre soñamos tener. Lograremos vivir la tranquilidad que siempre siempre imaginamos vivir. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando por fin Cristo llegue a la tierra. La venida de Cristo a la tierra debería ser el punto al cual nuestra mente debe ser llevada en cada momento de dolor. ¿Sabes? Por veces nosotros miramos a la vida y solamente miramos injusticias, pero ¿qué tal si al mirar a las injusticias miramos también a la pronta venida del Señor Jesucristo, que pondrá un fin a esas injusticias? Por más que yo me esfuerce, por más que yo trabaje en mi vida, es inevitable, ¿ok?, de que las injusticias existan. No hay manera de acabarlas porque el ser humano está corrompido. Nuestra naturaleza es mala por mejor que sean nuestras intenciones. Pero cuando yo miro hacia el futuro, y la belleza de la Biblia es que la Biblia nos muestra el panorama completo. La belleza es que a través de mirar la Biblia podemos asegurarnos de que Cristo muy pronto vendrá y todo lo que existe de maldad muy pronto llegará a su fin. Cristo muy pronto vendrá. Ese es el mensaje más hermoso de la Biblia. Es la promesa repetida en todos los libros de la Biblia. Si sacáramos la venida de Cristo de la Biblia, nos sobraría mucha cosa. Así que, querido, usted que está sufriendo y llorando, mírese al futuro. Cristo muy pronto vendrá. Y cuando Él venga, todo eso va a acabar. Lección del lunes, el día 8 de agosto, con el título ¿Quién es nuestro Padre? La lección del día lunes comienza con una cita que dice así: ¿le has preguntado a Dios quién es lo que hará? ¿Qué es lo que hará? Él nunca te lo dirá. Dios no te dice lo que va a hacer, Él te revela quién es. Yo he visto el ministerio, mucha gente, cuando pasa momentos difíciles, me pregunta así: pastor, ¿por qué Dios permite eso? Me imagino que usted, querido amigo, usted, querida amiga, ya ha preguntado eso. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Ahora, mientras yo estoy hablando de eso, yo sé que muchos de ustedes que están mirando a esto ahora mismo están en su corazón diciendo: pastor, yo no pregunto el por qué, yo pregunto el para qué.
Y yo mismo he enseñado eso, ¿no? En vez de preguntar el por qué Dios hace esto o el otro, ¿por qué no le preguntas a Dios el para qué? No el por qué. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Pero cada día que pasa me convenzo más de que ni una y ni la otra deberían ser preguntadas, porque nuestra capacidad de entender los designios de Dios son muy pequeños. Nuestra capacidad de entender los planes de Dios son muy pequeños. Y nosotros deberíamos, ¿cómo le puedo decir? Nosotros deberíamos tener el valor de aceptar que jamás entenderemos las explicaciones de Dios, y por eso creo que Dios hace silencio en cuestiones de explicación. Ahora, lo que sí he aprendido aquí, y he aprendido en la lección, y estoy aprendiendo en mis estudios y en mi vida, es de que Dios no nos va a explicar las cosas, y sí nos va a ayudar a entender quién Él es. Me va a ayudar a confiar en Él. ¿Por qué eso es importante? Porque al confiar en Dios, yo tengo condiciones de seguirlo a Él, seguro de que jamás hará algo que sea para perjudicarme. Dios nunca hará algo en mi vida que sea para hacerme daño. Todas las cosas que Dios hace o permite serán siempre para mi bendición. La lección del día lunes trae la historia de Job. Yo me estoy preparando para comenzar un estudio en el libro de Job. Ahorita mismo, mientras estoy grabando esto, estoy estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, pero muy pronto voy a dedicar tiempo a estudiar el libro de Job. Y en el libro de Job encontramos algunos conceptos muy interesantes, y quizá el principal de todos ellos es que Dios nunca le da una explicación a Job. Lo que Dios hace es mostrarle a Job quién es Él. Mira qué dice la lección. La necesidad de explicaciones ha sido eclipsada por una imagen abrumadora de la magnificencia de Dios. Interesante, ¿no? Otra cosa que la lección trae es decir así, pero a veces Dios resalta nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser mucho más grande que nosotros. O sea, todo lo que Dios hace es llevar al ser humano a ver la grandiosidad de Dios para entonces poder confiar en Él. Querido, confiar en Dios es un privilegio. Confiar en Dios es una bendición. Y yo lo animo a usted a desarrollar esa confianza en Dios, porque por triste que suene lo que le voy a decir, esa es la más dura verdad que uno puede escuchar en medio del dolor. Jamás entenderemos el porqué de las cosas. Jamás entenderemos por qué estamos viviendo estas cosas. Pero sí tendremos condiciones de confiar de que Dios sabe todas las cosas y Él me puede llevar por caminos que yo no entiendo, pero que si al llegar al fin yo pudiera mirar hacia atrás, yo elegiría ese mismo camino. Entonces mi invitación a ti es decir, Señor, yo confío en ti. Escribe eso en los comentarios. Señor, yo confío en ti. El confiar en Dios me ayuda a entender que aunque no logre comprender todo lo que me está pasando, yo puedo confiar de que Dios está conmigo y me está llevando por un camino mejor. ¿Usted está dispuesto a decir, yo confío en Dios? Hágalo. Hágalo ahora mismo. Verá qué gran bendición será eso en su vida. Lección de martes, el día 9 de agosto, con el título La presencia de nuestro Padre. La lección del día martes comienza con uno de los versos bíblicos más hermosos que está en el libro de Isaías, que dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías, el capítulo 41, el verso 13. Para el judío, voy a leer aquí la lección, el segundo párrafo dice así: a los judíos en el exilio, la presencia de Dios les parecía muy lejana. ¿De qué se trata esto? Cuando uno se enfrenta a problemas, llega a caer al punto, cuando uno está pasando por el crisol, llega al punto de pensar así: yo creo que Dios me ha abandonado. Lo que es una reacción normal
cuando uno siente el peso de la vida, siente el peso de la soledad, el peso del problema que carga el propio Señor Jesucristo en la cruz, llegó a pensar que el Padre lo había abandonado, ¿no? Y ese quizás sea un punto interesante de conversación, de diálogo, ¿no? Cuando los problemas vienen, ¿quién se alejó? ¿Fui yo que me alejé? ¿Es Dios que se aleja de mí o yo me alejo de Dios? ¿Qué exactamente es lo que pasa? Mucha gente llega a decir, no, pastor, es que cuando los problemas vienen es porque nos alejamos de Dios. En el caso del pueblo de Israel, puede que sea verdad, pero en la lección del día lunes estudiamos la vida de Job. Y es difícil decir que Job se alejó de Dios. José no se alejó de Dios. Y pasó momentos muy difíciles. Los jóvenes hebreos en Babilonia no se alejaron de Dios. Y fueron al horno de fuego ardiente. O sea, no se trata de quién se alejó de quién. Lo que es importante, querido amigo, querida amiga, entender es que los problemas no tienen que ver con quién se alejó de quién. Los problemas muchas veces nos desenfocan de la grandiosidad de Dios. Y estamos heridos y en nuestro dolor nos enfocamos solamente en lo que somos nosotros. Nos enfocamos solamente en lo que queremos nosotros. Queremos una solución, queremos el alivio inmediato a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento. Lo que no siempre será así. No siempre será así. Muchas veces la situación será muy distinta. Lo que tenemos que recordar siempre es que en medio al dolor, en medio al problema, en medio al sufrimiento, Dios está con nosotros. Cuando yo me porto bien y aún así me enfrento a problemas, Dios está conmigo. Y cuando yo me porto mal y me enfrento a problemas, aún así Dios está conmigo. Cuando los jóvenes hebreos se enfrentaron al horno de fuego ardiente, Dios estaba con ellos. Cuando Job se enfrentó a momentos difíciles, Dios estaba con ellos. Pero cuando el pueblo de Israel se alejó, Dios estaba con ellos. Gente, paremos de pensar que los problemas vienen porque me alejo de Dios. Los problemas vienen porque los problemas existen y vivimos en un mundo muy difícil y muy injusto. Lo vital en todo eso es permanecer en Dios, estar en Dios, vivir con Dios. Porque cuando yo permanezco en Dios, yo no voy a entender el problema, no voy a entender la razón de las cosas, pero sé que estoy protegido por Dios y de que Él me está llevando de mi mano, como dice el verso. Voy a leer otra vez Isaías 41, verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. En el exilio, en el dolor, en la tristeza, ahí estaba Jehová sosteniéndolos de la mano derecha. Y querido, ahí está Dios con usted. Mira qué dice aquí la lección, interesante. Cuando estamos ocupados, quizás sea difícil recordar que Dios está tan cerca de nosotros. Pero cuando recordamos que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, esto marca una gran diferencia. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, también lo están sus propósitos, sus promesas y su poder transformador. Así que, querido, avanza sin miedo. Los problemas yo entiendo y no son agradables, créeme, yo también los enfrento. Pero yo voy con la seguridad de que Dios está con nosotros. Él me sostiene, Él me protege, Él me bendice. Usted no está solo, usted no está sola. Dios está con usted. Jamás, por favor, jamás se olvide eso. Lección de miércoles, el día 10 de agosto, con el título Los planes de nuestro Padre para nosotros. La lección del día miércoles va a usar el capítulo 29 de Isaías. Mira, voy a leer aquí la introducción de la lección. Dice así: en el libro de Jeremías, el profeta escribe a la gente que en el exilio había perdido la esperanza.
Es interesante, ¿no? Como el pueblo de Israel en el exilio llegó a creer que las promesas de Dios que un día se hicieron a sus padres, pues habían desaparecido. Mira, yo estoy en la comodidad de mi casa ahora. Estoy grabando aquí sentado, hay silencio en casa. Le podría decir a usted que estoy en paz. Para mí es fácil decirle a usted, los planes de Dios son buenos. Pero me puedo imaginar usted que me está mirando ahora mismo y no está en un momento especial de su vida. Está a lo mejor quizá en el peor momento de su vida. En el momento más duro y más difícil. Y usted me escucha hablar de que Dios está en el control de todas las cosas y usted en su corazón piensa, pastor, pero ¿cómo puede decir eso usted si usted no sufre? Pues yo sufro, ahora no estoy sufriendo, pero yo también sufro, como todo el mundo sufre. Entonces, ¿cómo puede decir eso? Usted no entiende lo que yo vivo, usted no entiende lo que yo paso. Y créeme, yo sé que no entiendo, yo sé que no sé. Por eso el autor de la lección nos invita a leer Jeremías 29 del 1 al 10. Le recomiendo leer esa porción, porque esa porción presenta, la lección dice así, en este pasaje hay 3 fuentes importantes de esperanza que vale la pena destacar. La primera de ellas, dice la lección, es, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza, porque su situación no es resultado de la casualidad ni de un mal imprescindible. O sea, nada de lo que exista en nuestra vida existe por si acaso o porque pues estuvo fuera del control de Dios. No, todo lo que somos, todo lo que vivimos, Dios estuvo en el control de todas las cosas, incluso de las cosas malas. Es bueno recordar eso. Segunda razón. En segundo lugar, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza porque Él puede obrar incluso dentro de sus dificultades imperantes. Y ese es otro punto que vale la pena recordar siempre. No hay situación que Dios no pueda trabajar. No hay situación que Dios no pueda cambiar. No hay vida que Dios no pueda transformar. Esta semana hablaba con la esposa de un buen líder de una iglesia. Y ella me contaba que su esposo, ese buen líder, quería irse de la casa. Y hablábamos, y en la oración yo oré con esa dama, y en nuestra oración yo le pedí a Dios, Señor, obra lo imposible en la vida de ese hombre. Arráncalo de las garras del diablo. Dios puede todas las cosas. Cuando todos los papeles ya están firmados y falta solamente una última firma y ya no hay esperanzas de salvar el matrimonio, Dios puede salvar todo y Dios quiere salvar todo. ¿Entiende eso? Así que no tenga miedo. No tenga miedo. Dios está con usted y Dios lo quiere bendecir a usted. Por último, en tercer lugar, dice la lección, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza porque Él pondrá fin a su exilio en un momento específico. O sea, todo lo que ellos estaban pasando, Dios les estaba diciendo, yo estoy, yo los cuido, yo los guardo. No deberíamos perder la esperanza por una razón muy sencilla. Dios está con nosotros y Él tiene planes para nuestra vida. Termina la lección con un punto que me pareció perfecto, la manera como incluso escribí aquí está perfecto. Dice así, una vez que Dios le explica que estuvo al frente de su pasado, que está a cargo de su presente y que se hará responsable por su futuro, entonces transmite bellamente el tierno cuidado que Él tiene por su pueblo. Eso que se aplica a Israel también se aplica a nosotros hoy día. Dios estuvo presente en nuestro pasado, Dios se hace cargo de nuestro presente y Él se hace responsable por nuestro futuro. Por eso, en todos los crisoles que yo pueda pasar, es muy importante que yo me acerque a Dios, es muy importante que yo vaya a Él, es muy importante que me ponga en manos de Él.
Así que, querido, ponte en manos de Dios. Sigue aferrado de las manos de Dios, porque verás cómo Dios hará grandes cosas en tu vida. Jamás dejes de confiar en Dios. Estás sufriendo, estás en dolor, pero Dios está contigo. Confía. Lección del día jueves 11 de agosto con el título La disciplina de nuestro Padre. Les voy a contar una cosa interesante de mi casa. Cuando éramos niños, o éramos chicos todavía, ¿no? Mi hermano, mi papá, y como todo el mundo creo, ¿no? Y mi mamá y mi papá, creo que todos los papás son así. Con los hijos más grandes son un poco más rígidos, ¿no? Y pues va llegando el más joven y el más pequeño, pues y con el pequeñito y con nuestro hermano pequeño, mi papá y mi mamá ya eran mucho más suaves de lo que fueron conmigo y con el más grande. Y me acuerdo que todos los viernes cuando hacíamos la puesta del sol, había una cajita con versos bíblicos. Nosotros hacíamos correr la cajita y mi padre decía eso, pues es una buena idea que le recomiendo. Es que sacamos los versos y cada uno tenía que decir qué es lo que ese verso representaba. Entonces, un día sacamos versos y mi hermano sacó uno de los versos de Hebreos, el capítulo 12, donde Dios dice, si yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo me acuerdo que en casa nos matamos de la risa con eso, porque mi hermano era el que menos recibía castigos. Pero ese texto fue siempre una incógnita para mí. Siempre fue algo que me hizo pensar, ¿será que Dios castiga? Yo no creo que Dios castiga. Pero al estudiar esta lección, interesante como el autor de la lección pone que la disciplina de Dios es más que todo educación. En el mundo griego, dice el autor de la lección, esta era la palabra básica para educación. ¿Qué palabra? Disciplina. Disciplina. ¿Qué quiere decir disciplina? ¿Será que la disciplina de Dios quiere decir castigo? ¿Será que Dios castiga? ¿O será que quiere decir consecuencias? La verdad es esta. A través de la disciplina de Dios, cuando yo me someto a Él y confío en Él, y ese es el gran punto para mí de la lección, es que cuando yo confío en Dios, yo no cuestiono su disciplina o sus acciones, sean buenas o sean algunas que no me gusten. Dios está conmigo y siempre cuidando de hacerme crecer. Y en la disciplina de Dios hay crecimiento, en la disciplina de Dios hay bendición, desde que yo siga con la clave principal. Y la clave principal está en Hebreos 12:2. Fija tus ojos en Jesús, porque mientras fijas tus ojos en Jesús, entiendes que la disciplina es un acto de amor, que la disciplina es una manera de educar. No es un castigo, es educación. No es un golpe o un látigo, y sí una manera de ayudarme a crecer. Cuando yo abrazo la disciplina de Dios, yo crezco. Y si hay alguien en el universo que es justo para saber castigar, para saber disciplinar, pues ese es Dios. Nosotros, los padres y madres humanos, siempre seremos equivocados en la hora de disciplinar. Siempre nos portaremos mal y quizá pues exageremos. Pero al mirar a Dios, yo veo su capacidad de disciplinar, yo veo su capacidad de tratar bien, yo veo su capacidad de hacer con que todo lo que me pasa a mí sea para mi bendición y para mi crecimiento. Entonces te voy a invitar a hacer un ejercicio diferente hoy día. ¿Qué tal si hoy día miras lo que te está pasando a ti como la disciplina de Dios? La palabra disciplina está muy mal gastada en nuestro mundo, ¿no? Porque hablamos de disciplina
uno ya piensa que se está hablando de abuso físico en relación a los pequeños, a los hijos, de golpes, de corregir con la vara. Y no estamos hablando de eso. Definitivamente no. Estamos hablando de cómo Dios quiere educarnos a nosotros. Cuando hablamos de disciplina, pensamos en la disciplina de la iglesia, que tristemente, gente, tristemente pensamos, que tristemente la disciplina de la iglesia ha sido tan mal usada que ha alejado más gente de la iglesia que ha traído bendición. En mi ministerio, yo he aplicado la disciplina de manera correcta muchas veces. Pero si soy honesto, tengo que reconocer que algunas veces apliqué la disciplina de manera equivocada. La disciplina de Dios es perfecta. Los caminos de Dios son perfectos y es bueno que yo tenga eso claro en mi corazón. Te voy a invitar a escribir algo doloroso hoy en los comentarios. Escribe así: Señor, acepto tu disciplina. Acepto tu disciplina en mi vida. Cuando hagas eso, estarás aceptando el crecimiento que viene de Dios. Y es un crecimiento muy bueno. Acepta hoy la disciplina de Dios. Lección de viernes, el día 12 de agosto, con el título Para estudiar y meditar. La lección de viernes, usted ya sabe eso, es el cierre del estudio de la semana, donde a través de una cita del Espíritu de Profecía damos un vistazo al tema general. El tema general de la semana fue confiar en Dios en medio del crisol. Entienda lo siguiente, voy a repetir eso. Confiar en Dios no quiere decir entender los designios